Bienvenidos a Sistemas de Información Geográfica. Como introducción, podemos agregar que es una integración organizada de hardwares, softwares y datos geográficos diseñados para capturar, para almacenar, para manipular, para analizar y desplegar en todas las formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver ciertos problemas complejos de planificación y de gestión. El sistema de información geográfica funciona de la siguiente manera, como una base de datos de información geográfica. Se trata entonces de datos alfanuméricos que se encuentran asociados por un identificador común de los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando entonces un objeto, se conocen sus atributos e inversamente preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía. El sistema entonces permite separar las informaciones en diferentes capas temáticas. Las almacena independientemente, permitiendo entonces trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, facilitando así al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topografía de los objetos con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra manera, sino que de esta únicamente. También puede resolver ciertos problemas, como por ejemplo la localización, preguntar por las características de un lugar concreto, la condición, que sería el cumplimiento o no de las condiciones impuestas al sistema, la tendencia, que sería la comparación entre las situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica, las rutas también de cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos, las pautas, que sería la detección espacial, y los modelos de generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. La creación de datos. En cuanto a la creación de datos, el método más utilizado sería la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o una información tomada del campo se transfiere al medio digital por medio de un programa de diseño asistido por ordenador que se llama DAO o CAT, es las siglas, que tienen capacidades de georreferenciación. Estos son softwares que se instalan generalmente en la computadora para poder procesar estos datos. Dada la amplia disponibilidad de imagen ortorrectificadas tanto de satélite o como aéreas, la digitalización por esta vía se ha convertido en el principal fuente de extracción de datos geográficos. De esta forma, la digitalización implica la búsqueda de datos geográficos directamente en las imágenes aéreas, en lugar del método tradicional de la localización de formas geográficas sobre el tablero de digitalización. ¿Y cómo se representan los datos? Los datos en el sistema de información geográfica se representan, representan los objetos del mundo real, o sea, las carreteras, el uso del suelo, altitudes, etcétera. Entonces se pueden dividir otra vez esto en dos abstracciones, que podría ser el objeto discreto, que podría ser una casa, y los continuos podrían ser la cantidad de lluvia, una elevación, etcétera. Y existen dos formas de almacenar datos en el sistema de información geográfica: el raster y el vectorial. El raster sería más o menos esta representación en la figura y el vectorial sería de esta manera. La misma área de territorio. Y vamos a ver la diferencia entre ambos, entre raster y vectorial. Primero el raster, que serían los gráficos rasterizados. La peculiaridad de esta imagen rasterizada está compuesta de pequeñas piezas que forman un mosaico. Y estas piezas se denominan píxeles. Cuanto mayor sea la resolución, mayor píxeles habrá en una unidad de área, o sea, una mejor nitidez de imagen tendremos. De esta manera, suponiendo que esta es una imagen y tomamos una pequeña porción, vamos a ver que esta pequeña porción está compuesta de millones y millones de píxeles. Por ejemplo, si tenemos una imagen de 600 por 800, significa lo siguiente. El gráfico contiene 600 píxeles verticales y 800 horizontales. Si no aumentamos esta imagen y lo miramos en la pantalla, lo más probable es que el ojo humano no note los píxeles. Esto generalmente sucede en la fotografía. Cuanto mayor cantidad de píxeles contenga,
será mejor la calidad de la imagen. Bueno, estos gráficos rasterizados se utilizan, por ejemplo, cuando necesitamos mostrar transiciones suaves de colores y de sombras. En el caso del procesamiento de fotografías, la creación de collage, etc. Y las imágenes rasterizadas necesitan mayor espacio en un disco que la misma imagen del formato vectorial. El editor más popular para este gráfico serían las rasterizadas en Photoshop. Cuanto más cantidad de píxeles tenga, dijimos entonces que la imagen será más nítida, por lo tanto va a ocupar muchísimo más espacio. Esa imagen, si es que lo guardamos en una computadora, por ejemplo, o en el teléfono. Bueno, ahora los gráficos vectoriales. A diferencia de las rasterizadas, esta imagen vectorial no está compuesta por puntos independientes o los píxeles, no tiene píxeles. La lógica de una imagen vectorial es completamente diferente. En los gráficos vectoriales existen los llamados puntos de control que tienen curvas entre ellos. O sea, no están los píxeles aquí representados si tomamos una porción de esta imagen, sino que tienen curvas entre ellos. La curvatura se define entonces mediante fórmulas matemáticas. Esto no significa que el diseñador tenga que ser un profesional en matemáticas avanzadas o que tenga que recordar todo el tiempo las fórmulas, sino que es un trabajo que directamente hacen personas que son especialistas en edición de gráficos. Bueno, estos gráficos vectoriales se utilizan a menudo para la impresión de folletos, panfletos, tarjetas, etc. La gran ventaja de esta imagen vectorial es su capacidad de ser escaladas. O sea, tranquilamente podemos hacer una escala de esto, pueden ser medibles. Aunque las escalas de imagen vectorial no se ve afectada, seguirá teniendo buena calidad también. Por ejemplo, una imagen vectorial se verá bien tanto si imprimimos en una tarjeta de visita como si lo hacemos en una valla publicitaria. O sea, siempre se va a ver bien, por más que ampliemos, por más que achiquemos siempre esta, este gráfico vectorial, se va a ver bien siempre, no pierde siempre la calidad. Bueno, y en cuanto a la base de datos, utilizamos también un término que se denomina interpolación. La interpolación sería predecir los valores para las celdas de un raster a partir de una cantidad limitada de puntos de datos de muestra. Es decir, que se puede utilizar para prever ciertos valores desconocidos de cualquier dato de un punto geográfico como podría ser una elevación, la precipitación, o sea, la cantidad de agua que haya caído, las concentraciones químicas, niveles de ruido, etcétera. Por ejemplo, si es que está lloviendo de un lado de la calle, se puede prever con un alto nivel de confianza que está lloviendo al otro lado de la calle, o sea, es de confianza la información. Vamos a ver un pequeño video de cómo se interpolan a través de un software.